Mi diagnóstico es cáncer de mama, receptores hormonales negativos y HER2 positivo. ¿Qué significa? Bueno, cuando en el informe dicen receptores hormonales negativos, HER2 positivos, desde la medicina clásica, eso significa que las células del tumor no tienen receptores ni para estrógeno ni para progesterona, ¿sí? Por eso los llaman hormonales negativos, ¿sí? Porque no responderían a terapias que bloquean esas hormonas, ¿sí? Y que en cambio, si sobreexpresan la proteína HER2, ¿sí? Que es un receptor de crecimiento celular, ¿sí? Cuando está aumentando, digamos, desde la medicina convencional, se interpreta que el tumor puede crecer de manera más rápida y por eso se proponen tratamientos dirigidos específicos contra HER2, además de la quimioterapia, ¿sí? Dependiendo de cada caso, ¿sí? Pero sabemos que esto no soluciona el conflicto biológico y esto no nos da una respuesta de por qué esa persona desencadenó una adaptación biológica. Eso simplemente es un lenguaje oncológico, un perfil molecular para decidir protocolos terapéuticos y punto, ¿sí? Ahora vamos a la mirada o al enfoque biológico, que es lo que realmente nos interesa y lo que realmente nos va a llevar a una solución del conflicto, ¿sí? No es que lo otro no importe, lo otro es información, sí, pero no nos va a llevar a la raíz, al programa biológico, a la necesidad biológica, ¿está? Entonces, lo central no es el marcador molecular, sino qué tejido se adaptó, porque cada tejido mamario tiene un origen embrionario distinto y está controlado por una parte o por un área del cerebro diferente, ¿está? Y responde a diferentes necesidades biológicas y responde a diferentes conflictos biológicos. ¿Sí? No es lo mismo un carcinoma ductal o un adenocarcinoma glandular o del tipo lobulillar, porque no es el mismo programa biológico. Si el tejido que se adaptó es glandular, está relacionado con la glándula mamaria y hablamos de un conflicto de preocupación en el nido, de peleas, de discusiones, alguien del grupo de la manada está en peligro, hay una necesidad de nutrir a esa persona que está en peligro, en fase activa va a crecer esa glándula mamaria para producir más leche y aumentar su función biológica, ¿sí? Cuando ese conflicto se resuelve, entra la mama en una fase de reparación, ¿sí? Y acá puede aparecer inflamación, dolor, y aparece un proceso de casificación mediante micobacterias tuberculosas que son que van a disolver y a descomponer ese tumor mamario, ¿sí? En cambio, si el tejido comprometido está asociado a los conductos galactóforos, los conductos mamarios, que derivan del ectodermo y están controlados por la corteza sensorial, acá estamos ante un conflicto de separación, ¿sí? En fase activa no hay crecimiento, sino que hay ulceraciones microscópicas para poder ampliar ese conducto mamario y poder mejorar la conducción de la leche, ¿sí? Porque hay una percepción de que me arrancaron del pecho a la cría o al lactante, ¿sí? Y en la fase de reparación aparece el relleno celular, la proliferación celular, la cicatrización, ¿sí? Inflamación, y es cuando aparece el diagnóstico de carcinoma ductal, ¿sí? Por eso, más allá de que el informe diga HER2 positivo, receptores hormonales negativos, lo determinante es identificar cuál fue tu DHS, cuál fue la necesidad biológica insatisfecha en ese momento, el choque biológico inesperado vivido en soledad y de forma dramática y sin solución inmediata, y cuáles son esos rieles que mantienen el programa activo, ¿sí? Entonces, la pregunta clave es, acá la pregunta clave es solo qué tipo de tumor es, ¿sí? Sino a qué situación tu biología te adaptó, ¿sí? Si fue una preocupación, si fue un conflicto de separación, porque cuando se identifica ese conflicto biológico, nosotros podemos identificar también cuáles son los rieles, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos claro a qué situación me adapté y si lo tengo superado realmente, tu psique va a desactivar ese programa porque interpreta que ya saliste de esa situación de peligro o de amenaza, ¿sí? Entonces, el informe clínico describe manifestaciones
relacionadas a receptores moleculares, de proteínas, hormonales, ¿sí? Pero no te da información con respecto a cuál fue el conflicto biológico. ¿Está? Entonces, la solución definitiva es comprender el sentido de todo este proceso, resolver la situación que lo activó y comprender de que el cuerpo todo lo que hace lo genera en términos adaptativos y evolutivos, y que el cuerpo no está diseñado para perjudicarte o para autoatacarte, sino que está diseñado para adaptarte a situaciones específicas de supervivencia para que vos tengas más chances de sobrevivir, ¿sí? Entonces, cualquier enfermedad y cualquier tipo de cáncer, más allá de que digan es agresivo, es maligno, ¿sí? No existe la malignidad a nivel biológico, porque la biología no opera con una moral, ¿sí? Cuando hablamos de malignidad hablamos que hay una mitosis acelerada, pero es ordenada por tu propia psique y por tu propio cerebro, porque hay una necesidad biológica que se tiene que cubrir de forma urgente, por eso las células crecen rápido, ¿sí? Pero no es porque crecen porque se les antojó la gana, o porque el cuerpo está fallando, o porque el cerebro es estúpido y no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser un poco más humilde, ¿sí? Y comprender de que la enfermedad o mi diagnóstico o mi cáncer tiene que ver absolutamente con todo, ¿sí? Con respecto a mi vida, a mi realidad y a cómo estoy percibiendo mi realidad y qué es lo que está sucediendo en mi vida, ¿sí? Entonces, la enfermedad nos arroja muchísima información, es una información muy valiosa y es maravillosa porque es una especie de brújula que me indica hacia dónde me estoy moviendo, cómo estoy percibiendo la realidad, qué es lo que tengo que resolver, cuál es mi necesidad biológica insatisfecha. Entonces, la enfermedad realmente, como dijo Jung, es lo que viene a salvarnos la vida. ¿Está?